El Ministerio Bautista Juan 3:16 y su pastor Gustavo Pérez los invita a crecer con la palabra de Dios mediante el próximo mensaje o estudio. Rogamos al Señor que sea mejorada tu vida mediante el crecimiento espiritual que solo el Espíritu Santo sabe dar a través de su palabra. Que Dios les bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a comenzar la clase de hoy. Empezamos estudiando segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Un buen soldado de Jesucristo. ¿Quién ora? Tú que estabas inspirado. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, te damos la gracia en esta hora, Dios mío, porque tú nos has traído hasta aquí, Padre Santo, porque nuestro deseo es aprender más de ti, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por el profesor, por el pastor que se prepara, Padre. Síguelo ayudando, Señor, ayúdalo en su viaje, Padre. Que todo sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. Glorifícate, mi Dios, en esta noche, donde tenemos que tener las mentes abiertas y frescas para entender más tu palabra, Señor. En tu nombre te doy las gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a comenzar leyendo entonces Un buen soldado de Jesucristo, capítulo 2 de 2 Timoteo. ¿Quién empieza a leer? Cuéntale un poquito. Que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que Cecilia, levanta un poquito la voz, acuérdate que... Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, y en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a descifrar entonces, como tenemos de costumbre, la lectura. Y si empezamos el versículo 1, me lo repite otra vez, por favor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ok. La pregunta es, ¿cómo puede uno esforzarse en la gracia? ¿No viene la gracia de Dios para nosotros? Entonces, ¿cómo puede uno esforzarse en la gracia? Yo creo que en esa gracia que nos dé, esforzarse por Correcto, es expresarla, por manifestarla. Exactamente. Lo que está hablando es un dicho, pues una forma de hablar que se llama hebraísmo. Y entonces está diciendo que te esfuerces en lo que ya tienes, lo que te ha dado. Amén. Así como somos salvos por gracia, según Efesios 2, 8 y 9,
Debemos de vivir por gracia, según Colosenses 2:6. Vivir por gracia, qué difícil. Esto significa confiar por completo en Cristo y su poder, y no tratar de vivir en Cristo solo en nuestras propias fuerzas. Y es imposible casi que uno pueda depender 100% de Cristo. Uno siempre trata de meter sus propias fuerzas y hacer sus propias cosas. Dime. No, pero ahí cuando dice cómo puede uno esforzarse en la gracia, puede ser realizando las obras que de acuerdo a los dones que nos han dado. Claro, sí, claro, pero fíjate que está hablando no solo de hacer obras, sino de vivir. Por ejemplo, yo no voy a trabajar para buscarme la comida. Yo voy a trabajar porque es un mandato de Dios al hombre por fallar, por caer de gracia. La comida me la da el Señor. El alquiler de la casa me lo da el Señor. Yo no voy a trabajar para buscar eso. Si algo sucediera, y yo soy un vivo ejemplo, que no puedes trabajar más, Dios te lo va a seguir dando. ¿Me explico lo que quiero decir? Es una diferente forma de pensar el vivir por gracia. Por gracia, cuando vivimos por gracia, nosotros aceptamos más fácil la palabra no de parte del Señor. Yo he visto gente que dan brinco y ponen mano y tú vas a ser sano porque yo reprendo. ¿Tú sabes si Dios quiere sanarlo? Tú no sabes. Tal vez una condena que tiene por algún pecado y necesita que le hable del pecado, no que esté dando brinco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En vivir por gracia sería confiar en que Dios va a hacer con esa persona lo que Él quiera, porque tú se lo has pedido. Amén. No, el hombre no tiene poder ninguno, hermano. El poder lo tiene Dios. Versículo 2. Lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Alabado. Ahora sí. Si la iglesia siguiera con firmeza este consejo, se expandiría geométricamente en la medida que creyentes bien enseñados enseñan y comisionan a otros, lo que a su vez harán lo mismo a otros. Con este versículo nada más. Si fuéramos fieles, claro, para enseñar hay que querer aprender. No, nadie puede enseñar a quien no quiere aprender. Pero la idea es, lo que está diciendo Pablo aquí, es fácil de entender. Yo te voy a enseñar a ti para que tú enseñes a los demás. Hermano, la situación del mundo está que todos podríamos ser pastores y no alcanzaríamos. Todos podríamos ser pastores y no alcanzaríamos. Si de verdad movemos el evangelio como la Biblia nos pide. Amén. Ok. Los discípulos necesitan ser equipados para transmitir su fe. No existe cristiano por su cuenta. No existe. Yo soy una persona autodidacta. Le doy gracias a Dios por eso. Autodidacta quiere decir que me puedo enseñar yo mismo. Pero aún así he necesitado un maestro delante de mí. Amén. No hay cristiano que pueda vivir por su cuenta solo. El trabajo no estará hecho sino hasta que nuevos creyentes sean capaces de ser discípulos a otros. Efesios 4, 12 y 13. Quiere decir que mi trabajo con ustedes no termina hasta que ustedes sean capaces de enseñar. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es una. Pero la otra dice, hacer discípulos. Esa la dejamos a un lado. Nosotros creemos que sencillamente con predicar el evangelio ya estamos haciendo discípulos. No, un discípulo es uno que se sienta a aprender de un maestro. Hacer discípulo quiere decir que tú le vas a enseñar
y lo vas a desarrollar. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Versículos 3 al 7. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Miren como dice el 4, y vamos a ver si entendemos ese versículo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué está diciendo el 4? ¿Qué dice? Bueno, dice que uno no debe de enredarse en problemas de la vida si uno está en la iglesia, si uno quiere servir en la iglesia, si uno es discípulo de la iglesia. Sí. Estás dándole la vuelta, pero está hablando de negocios, no de problemas. Bueno, un negocio que te impida venir a la iglesia. Amén. El problema no es que la Biblia te prohíba tener negocios, es que la Biblia te prohíbe enredarte en ellos. Esa es la cosita. Que te ocupe todo el tiempo. Que te ocupe tanto tiempo, y los negocios por lo general ocupan mucho tiempo. Pero la Biblia te dice que no te puedes enredar en esos negocios a tal extremo que entorpezca el Evangelio. Vaya, tu obra en Dios tiene que venir primero, es vivir por fe. Amén. Pablo usó la comparación de soldados, atletas y agricultores, todos los cuales deben disciplinarse a sí mismos y estar dispuestos a sacrificarse para lograr los resultados que quieren. Ningún atleta se para, ve la pista y dice, ya gané. Tiene que lucharla, tiene que correr. Y vamos a decir que tú corres y tú eres el más rápido que hay. El más rápido que hay. Y tú sales y cuando tú le das la vuelta a la pista le vienes ganando a todos. Y un poquitico antes de pasar la meta, te sientas un rato a conversar. Y el más lento te pasa y pasa la meta. ¿De qué sirve que tú corras mucho? Perdiste la carrera igual que si fueras el más lento. Por eso la carrera hay que correrla completa. Si vas a ser discípulo a alguien, o yo te voy a hacer discípulo a ti, yo tengo que correr la carrera completa hasta que tú puedas discipular. Y cuando tú enganches a uno, tienes que correr la carrera completa hasta que él se pueda discipular. Amén. Como los soldados, debemos renunciar a la seguridad mundana y someternos a una disciplina rigurosa. Y nadie me diga que ser cristiano es fácil. Yo lo he oído 20,000 veces por el radio y ese no sabe lo que está hablando. Ser cristiano no es fácil. Hay que tener disciplina, hay que tener sometimiento y sobre todo hay que tener tremenda humildad. Porque el que no es humilde no gana nada aquí. Ay, bastante fuerza de voluntad. Y bastante fuerza de voluntad. Como los atletas debemos entrenar duro y someternos a las reglas. Ahí no queda más remedio. Como los agricultores debemos trabajar arduamente y saber esperar. Nos mantenemos firmes a pesar del sufrimiento porque pensamos en la victoria, la visión del triunfo y la esperanza de la cosecha. Muchos se nos olvida que vamos al cielo cuando muramos. En la vida cotidiana se nos olvida que vamos al cielo cuando muramos, que esta carrera se termina cuando estemos en el cielo. Se nos olvidan las promesas que hay.
Por eso siempre impulso a la gente a leer Apocalipsis. Apocalipsis bien estudiado imparte una fe, imparte una seguridad, imparte esperanza. Amén. Versículo 7, ¿qué dice? Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Fácil. Pablo le dijo a Timoteo que reflexionara en sus palabras y que Dios le daría la visión. No es al revés. Tú debes de sentarte y reflexionar en el mensaje del domingo. No que en cuanto termine el mensaje ya va uno a socializar y cuando sale por la puerta ya se te olvidó el mensaje. Eso no era la forma que era. ¿Sabes qué? Antiguamente en la iglesia, cuando se terminaba el mensaje, la gente se quedaba orando. Quedaban orando por el mensaje. ¿Qué me dijiste, Señor? ¿Qué tú descubrí? Perdóname, Señor. Ahora es cuestión de usar el domingo para otra cosa. Que el cristiano está acostumbrado a coger del domingo 1 hora y media para el culto, porque la mayoría no van ni a la escuela dominical, y entonces con esa 1 hora y media ya, este es el domingo de ellos. Y Dios dijo que todo el domingo es de Él. Todo. Si el culto es a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, no importa qué hora sea el culto. Tú debes de levantarte por la mañana en oración, en búsqueda de Dios, en santidad. No levantarte a hacer 20,000 cosas mundanas. Entonces, cuando llega el culto, nada más sencillamente es parte de la rutina del domingo. No importa qué hora sea el culto. Hay gente que dice, ay, el culto es tan tarde. Domingo es de Dios. Domingo no es tuyo. Sí, demoró tanto. Amén. Dios habla a través de la Biblia, su palabra, pero nosotros necesitamos estar abiertos y receptivos a Él. Si no estamos abiertos y receptivos, nos va a estar hablando y no vamos a entender nada. Cuando usted lee la Biblia, considere lo que ha leído y medite en ello. Si no es una rutina de lectura. Si no es una rutina, sí. Es mejor leer 2 o 3 versículos y meditarlo que leer 2 o 3 capítulos de carretilla. Es mejor. Vas a sacar más fruto. Amén. Dios le dará entendimiento. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Amén. En Éfeso, los falsos maestros eran un verdadero problema. Según Hechos 20, 29, 30, 1 Timoteo 1, 3 al 11, los falsos maestros habían enseñado tanta falsedad. Y el problema es que la gente se prestan para esto. Hoy en día, los falsos maestros pululan y la gente se prestan para que le enseñen mal. Porque el problema de ir a la iglesia es la iglesia que me quede más cerca, que si se cae para atrás, que si se cae para adelante, que si el pastor tiene poderes raros. Ese no es el evangelio. O que te digan lo que te complace. O que te digan lo que te complace. Entonces, ese no es el evangelio. Nadie tiene más poder que otro. Amén. Entonces, le dan chance a los falsos maestros en su corazón. En los tiempos de Timoteo, muchos afirmaban que Cristo era divino, pero no humano. Dios, pero no hombre. En este versículo Pablo establece con firmeza que Jesús es completamente hombre, linaje de David, y totalmente Dios, resucitado de los muertos. Completamente Dios y completamente hombre. Nunca dejó de ser Dios, pero no fue medio hombre y medio Dios. Fue completamente hombre. Se despojó de su deidad. Amén. Ok. Versículo 9.
en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. En el cual, ¿quién es el cual? Jesucristo. Jesucristo. En él sufrió penalidad. Pablo estuvo preso y encadenado por el evangelio que predicaba. Cuando Pablo dijo que Jesús era Dios, enfureció a los judíos que lo habían condenado por blasfemia. Pero muchos judíos llegaron a ser seguidores de Cristo, según 1 Corintios 1:24. Enfurecidos los romanos que adoraban al emperador como si fuera Dios, pero aún algunos de la casa de César se volvieron a Jesús. Filipenses 4:22. Aún los de la casa de César, cuando Pablo estaba preso, encadenado, entró el evangelio en la misma Roma, en el mismo, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre del castillo entró en la casa de César. Amén. Y cuando César había un fanatismo grande, porque hasta los que iban a morir los saludaban. Sí. El César era Dios. Según los romanos, el César era un Dios. Amén. Cuando Pablo dijo que Jesús era humano, enfureció a los griegos, que pensaban que la divinidad llegaba a mancharse si tenía que un. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a comenzar la clase de hoy. Empezamos estudiando 2 a Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Un buen soldado de Jesucristo. ¿Quién ora? Tú que estabas inspirado. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, te damos la gracia en esta hora, Dios mío, porque tú nos has traído hasta aquí, Padre Santo, porque nuestro deseo es aprender más de ti, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por el profesor, por el pastor que se prepara, Padre. Síguelo ayudando, Señor, ayúdalo en su viaje, Padre. Que todo sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. Glorifícate, mi Dios, en esta noche, donde tenemos que tener las mentes abiertas y frescas para entender más tu palabra, Señor. En tu nombre te doy las gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a comenzar leyendo entonces Un buen soldado de Jesucristo, capítulo 2 de 2 Timoteo. ¿Quién empieza a leer? Tú, pues, hijo mío, esfuérzate. Puede leer un poquito. Que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que Cecilia, levanta un poquito la voz, acuérdate que... Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, y en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a descifrar entonces, como tenemos de costumbre, la lectura. Y si empezamos el versículo 1, me lo repite otra vez, por favor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ok. La pregunta es, ¿cómo puede uno esforzarse en la gracia? ¿No viene la gracia de Dios para nosotros? Entonces, ¿cómo puede uno esforzarse en la gracia? Yo creo que en esa gracia que nos dé, esforzarse por Correcto, es expresarla, por manifestarla. Exactamente. Lo que está hablando es un dicho, pues una forma de hablar que se llama hebraísmo. Entonces está diciendo que te esfuerces en lo que ya tienes, lo que te ha dado. Amén. Así como somos salvos por gracia, según Efesios 2, 8 y 9, debemos de vivir por gracia, según Colosenses 2, 6. Vivir por gracia, qué difícil. Esto significa confiar por completo en Cristo y su poder, y no tratar de vivir en Cristo solo en nuestras propias fuerzas. Y es imposible casi que uno pueda depender 100% de Cristo. Uno siempre trata de meter sus propias fuerzas y hacer sus propias cosas. Dime. No, pero ahí cuando dice cómo puede uno esforzarse en la gracia, puede ser realizando las obras que de acuerdo a los dones que nos han dado. Claro. Sí, claro. Pero fíjate que está hablando no solo de hacer obras, sino de vivir. Por ejemplo, yo no voy a trabajar para buscarme la comida. Yo voy a trabajar porque es un mandato de Dios al hombre por fallar, por caer de gracia. La comida me la da el Señor. El alquiler de la casa me lo da el Señor. Yo no voy a trabajar para buscar eso. Si algo sucediera, y yo soy un vivo ejemplo, que no puedes trabajar más, Dios te lo va a seguir dando. ¿Me explico lo que quiero decir? Es una diferente forma de pensar el vivir por gracia. Por gracia, cuando vivimos por gracia, nosotros aceptamos más fácil la palabra no de parte del Señor. Yo he visto gente que dan brinco y ponen mano y tú vas a ser sano porque yo reprendo. ¿Tú sabes si Dios quiere sanarlo? Tú no sabes. Tal vez una condena que tiene por algún pecado necesita que le hable del pecado, no que esté dando brinco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En vivir por gracia sería confiar en que Dios va a hacer con esa persona lo que Él quiera, porque tú se lo has pedido. Amén. No, el hombre no tiene poder ninguno, hermano. El poder lo tiene Dios. Versículo 2. Lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Alabado. Ahora sí. Si la iglesia siguiera con firmeza este consejo, se expandiría geométricamente en la medida que creyentes bien enseñados enseñan y comisionan a otros, lo que a su vez harán lo mismo a otros. Con este versículo nada más. Si fuéramos fieles, claro, para enseñar hay que querer aprender. No, nadie puede enseñar a quien no quiere aprender. Pero la idea es, lo que está diciendo Pablo aquí, es fácil de entender. Yo te voy a enseñar a ti para que tú enseñes a los demás. Hermano, la situación en el mundo está que todos podríamos ser pastores y no alcanzaríamos. Todos podríamos ser pastores y no alcanzaríamos.
si de verdad movemos el Evangelio como la Biblia nos pide. Amén. Amén. Ok. Los discípulos necesitan ser equipados para transmitir su fe. No existe cristiano por su cuenta. No existe. Yo soy una persona autodidacta. Le doy gracias a Dios por eso. Autodidacta quiere decir que me puedo enseñar yo mismo. Pero aún así he necesitado un maestro delante de mí. Amén. No hay cristiano que pueda vivir por su cuenta solo. El trabajo no estará hecho sino hasta que nuevos creyentes sean capaces de ser discípulos a otros. Efesios 4, 12 y 13. Quiere decir que mi trabajo con ustedes no termina hasta que ustedes sean capaces de enseñar. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa es una. Pero la otra dice, hacer discípulos. Esa la dejamos a un lado. Nosotros creemos que sencillamente con predicar el Evangelio ya estamos haciendo discípulos. No, un discípulo es uno que se sienta a aprender de un maestro. Hacer discípulo quiere decir que tú le vas a enseñar y lo vas a desarrollar. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Versículos 3 al 7. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Miren como dice el 4, y vamos a ver si entendemos ese versículo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué está diciendo el 4? ¿Qué dice? Bueno, dice que uno no debe de enredarse en problemas de la vida si no está en la iglesia, si no quiere servir en la iglesia, si uno es discípulo de la iglesia. Sí. Estás dándole la vuelta, pero está hablando de negocios, no de problemas. Bueno, un negocio que te impida venir a la iglesia. Amén. El problema no es que la Biblia te prohíba tener negocios, es que la Biblia te prohíbe enredarte en ellos. Esa es la cosita. Que te ocupe todo el tiempo. Que te ocupe tanto tiempo. Los negocios por lo general ocupan mucho tiempo. Pero la Biblia te dice que no te puedes enredar en esos negocios a tal extremo que entorpezca el Evangelio. Vaya, tu obra en Dios tiene que venir primero, es vivir por fe. Amén. Pablo usó la comparación de soldados, atletas y agricultores, todos los cuales deben disciplinarse a sí mismos y estar dispuestos a sacrificarse para lograr los resultados que quieren. Ningún atleta se para, ve la pista y dice, ya gané. Tiene que lucharla, tiene que correr. Y vamos a decir que tú corres y tú eres el más rápido que hay. El más rápido que hay. Y tú sales y cuando tú le das la vuelta a la pista le vienes ganando a todos. Y un poquitico antes de pasar la meta, te sientas un rato a conversar. Y el más lento te pasa y pasa la meta. ¿De qué sirve que tú corras mucho? Perdiste la carrera igual que si fueras el más lento. Por eso la carrera hay que correrla completa. Si vas a ser discípulo a alguien, o yo te voy a hacer discípulo a ti, yo tengo que correr la carrera completa hasta que tú puedas discipular. Y cuando tú enganches a uno, tienes que correr la carrera completa hasta que él se pueda discipular. Amén. Como los soldados, debemos renunciar a la seguridad
mundana y someternos a una disciplina rigurosa. Y nadie me diga que ser cristiano es fácil. Yo lo he oído 20,000 veces por el radio y ese no sabe lo que está hablando. Ser cristiano no es fácil. Hay que tener disciplina, hay que tener sometimiento y sobre todo hay que tener tremenda humildad. Porque el que no es humilde no gana nada aquí. Hay bastante fuerza de voluntad. Y bastante fuerza de voluntad. Como los atletas debemos entrenar duro y someternos a las reglas. Ahí no queda más remedio. Como los agricultores debemos trabajar arduamente y saber esperar. Nos mantenemos firmes a pesar del sufrimiento porque pensamos en la victoria, la visión del triunfo y la esperanza de la cosecha. Muchos se nos olvida que vamos al cielo cuando muramos. En la vida cotidiana se nos olvida que vamos al cielo cuando muramos, que esta carrera se termina cuando estemos en el cielo. Se nos olvidan las promesas que hay. Por eso siempre impulso a la gente a leer Apocalipsis. Apocalipsis bien estudiado imparte una fe, imparte una seguridad, imparte esperanza. Amén. Versículo 7, ¿qué dice? Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Fácil. Pablo le dijo a Timoteo que reflexionara en sus palabras y que Dios le daría la visión. No es al revés. Tú debes de sentarte y reflexionar en el mensaje del domingo. No que en cuanto termine el mensaje ya va uno a socializar y cuando sale por la puerta ya se te olvidó el mensaje. Eso no era la forma que era. ¿Sabes qué? Antiguamente en la iglesia cuando se terminaba el mensaje la gente se quedaba orando. Quedaban orando por el mensaje. ¿Qué me dijiste, Señor? ¿Qué tú descubrí? Perdóname, Señor. Ahora es cuestión de usar el domingo para otra cosa. Que el cristiano está acostumbrado a coger del domingo 1 hora y media para el culto, porque la mayoría no van ni a la escuela dominical, y entonces con esa 1 hora y media ya, este es el domingo de ellos. Y Dios dijo que todo el domingo es de Él. Todo. Si el culto es a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, no importa qué hora sea el culto. Tú debes de levantarte por la mañana en oración, en búsqueda de Dios, en santidad. No levantarte a hacer 20,000 cosas mundanas. Entonces, cuando llega el culto, nada más sencillamente es parte de la rutina del domingo. No importa qué hora sea el culto. Hay gente que dice, ay, el culto es tan tarde. Domingo es de Dios. Domingo no es tuyo. Sí, demoró tanto. Amén. Dios habla a través de la Biblia, su palabra, pero nosotros necesitamos estar abiertos y receptivos a Él. Si no estamos abiertos y receptivos, nos va a estar hablando y no vamos a entender nada. Cuando usted lee la Biblia, considere lo que ha leído y medite en ello. Si no es una rutina de lectura. Si no es una rutina, sí. Es mejor leer 2 o 3 versículos y meditarlo que leer 2 o 3 capítulos de carretilla. Es mejor. Vas a sacar más fruto. Amén. Dios le dará entendimiento. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Amén. En Éfeso, los falsos maestros eran un verdadero problema. Según Hechos 20, 29, 30, 1 Timoteo 1, 3 al 11, los falsos maestros habían enseñado tanta falsedad. Y el problema es que la gente se prestan para esto. Hoy en día
los falsos maestros pululan y la gente se prestan para que le enseñen mal. Porque el problema de ir a la iglesia es la iglesia que me quede más cerca, que si se cae para atrás, que si se cae para adelante, que si el pastor tiene poderes raros. Ese no es el evangelio. O que te digan lo que te complace. O que te digan lo que te complace. Entonces ese no es el evangelio. Nadie tiene más poder que otro. Amén. Entonces le dan chance a los falsos maestros en su corazón. En los tiempos de Timoteo, muchos afirmaban que Cristo era divino, pero no humano. Dios, pero no hombre. En este versículo Pablo establece con firmeza que Jesús es completamente hombre, linaje de David, y totalmente Dios, resucitado de los muertos. Completamente Dios y completamente hombre. Nunca dejó de ser Dios, pero no fue medio hombre y medio Dios. Fue completamente hombre. Se despojó de su deidad. Amén. Ok. Versículo 9. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. En el cual, ¿quién es el cual? Jesucristo. Jesucristo. En él sufrió penalidad. Pablo estuvo preso y encadenado por el evangelio que predicaba. Cuando Pablo dijo que Jesús era Dios, enfureció a los judíos que lo habían condenado por blasfemia. Pero muchos judíos llegaron a ser seguidores de Cristo, según 1 Corintios 1:24. Enfurecidos los romanos que adoraban al emperador como si fuera Dios, pero aún algunos de la casa de César se volvieron a Jesús. Filipenses 4:22. Aún los de la casa de César, cuando Pablo estaba preso, encadenado, entró el evangelio en la misma Roma, en el mismo, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre del castillo entró en la casa de César. Amén. Y cuando César había un fanatismo grande, porque hasta los que iban a morir los saludaban. Sí. El César era Dios. Según los romanos, el César era un Dios. Amén. Cuando Pablo dijo que Jesús era humano, enfureció a los griegos, que pensaban que la divinidad llegaba a mancharse si tenía algún contacto con la humanidad. Sin embargo, muchos griegos aceptaron la fe. Hechos 11, 20, 21. Así que enfureció por un lado a los griegos y por otro lado enfureció al Sanedrín completo. Los griegos decían que los espíritus no podían tener contacto ninguno con el hombre, porque se manchaban. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. ¿Quiénes son los escogidos, iglesia? Los que hemos aceptado a Cristo como su Salvador personal. A nosotros nos ha escogido Dios para que tengamos vida. Pablo se está refiriendo a ser fieles hasta el fin, no a una forma de ganar la salvación. Muy bien claro ahí. Del 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Ahí
Él no puede negarse a sí mismo. He leído traducciones que dicen que Dios dice verdad. Que Jesucristo siempre dice verdad o algo de eso. Jesucristo no es que diga verdad, es que Él es la verdad. Hay una diferencia ahí. Si Jesucristo dijera una mentira, por pequeña que fuera, se autodestruyera. Porque Él es la verdad. La verdad no puede mentir. No es que no quiera, es que no puede. Si Él te ha prometido que vas a estar en el cielo con Él, que te va a servir aquella cena, que vas a beber del mejor vino, si Él te ha prometido todo esto, viene. Puedes tener absoluta confianza que lo que Jesús te ha prometido viene, porque Él no puede mentir. Posiblemente este sea uno de los himnos cristianos primitivos, estos versículos del 11 al 13. Dios es fiel con sus hijos y aunque debamos sufrir grandes dificultades aquí, nos promete que algún día viviremos eternamente con Él, sin fallo. Significa que los creyentes vivirán en el reino de Cristo y que participamos en la administración del mismo, igual que aquí. Yo siempre me maravillo por qué Jesús le da la iglesia de Él a los hombres. Si Él podía haber puesto ángeles que guiaran la iglesia. No, si sanó a 10 y solo 9 regresaron y sanado de lepra, pero nos dio la iglesia a nosotros, nos dio el mundo entero a nosotros manicharlo, y nos dio la iglesia a nosotros para que nosotros corriéramos de la iglesia. Y eso eso da que pensar cuánto nos ama. O sea, no quiere encadenarnos con una iglesia, sino que nos las ha dado para que nosotros la corramos. Amén. Un obrero aprobado, segunda Timoteo 2, 14 al 26. ¿Qué cosa? Que no quiere encadenarlo en una iglesia, sino que quiere que uno viva la cosa. Claro. Vamos, ¿quién lee? Le dan importancia al ser humano. Yo creo que es grande importancia porque desde la creación se crearon seres humanos, Adán y Eva. Y aparte de eso, él vino como ser humano. Sí. Y su gran amor es que todo el mundo se salve. Gloria a Dios. Él vino para tapar al mundo entero. Desgraciadamente, y en estos tiempos que vivimos, es bien difícil conseguir a alguien que quiera creer en Cristo, porque tiene que uno orar por la gente, entonces usted ve que el agua le llega al cuello, que ya se están ahogando, entonces claman a Jesucristo. Pero eso, para mí no es bueno, porque yo creo que una persona que sencillamente se interesa por Jesús, sin tener ningún problema, que te dice, mira, yo nunca había oído hablar de eso, ¿dónde está eso? No, en la Biblia. Yo quisiera leer la Biblia a ver qué es lo que dice. ¿Quién es Cristo? Déjame ir a la iglesia a ver si aprendo algo. Cualquier persona que se entregue a Cristo sin necesidad ninguna, tiene mucho más méritos que yo, que me entregué por una drogadicción. Tiene mucho más mérito que yo. ¿Por qué? Porque psicológicamente no le hacía falta a Cristo. Claro, históricamente sabemos que le hace falta, pero no estaba bajo la presión, no lo llevaron remolcado. ¿Me entiendes? Como tiene que llevar, no era nosotros. Sí. Pero fíjate si ese era el objetivo de él, y ahora me viene solamente que él, para crear la iglesia, tuvo que venir también en forma humana, porque él hubiera podido venir, no sé de qué forma
hacerse el Dios grande. Sí, vino humilde. En forma humana para también formar la iglesia y que sepa que son los humanos los que tienen que seguir. No vino con ningún show. Por eso no me gustan los shows en la iglesia. Jesucristo, eso que tú dices es clave. Vino humilde, vino sencillo, nació en un pesebre. No vino con pompas y con platillos. Podría haber acabado con escenas de con todo el mundo. Claro, claro. Y ahora nos gastamos. Y él vino incógnito, así como tú dices, él no quería fama, ni éxito. Aprendió un oficio, trabajó como carpintero, con José. Sí, trabajó. Ahora nos gastamos cientos de miles de pesos en adornar las iglesias, en los humitos en el púlpito y las luces de colores y 20 cosas. Y yo quisiera saber si Jesucristo estaría en una pompa de eso. No lo creo. No lo creo porque nunca se dio a la pompa. Ok, un obrero aprobado. Recuerda de esto, exhortándolo delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a los aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, y teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Estos libros son bien sencillos, las epístolas pastorales son bien fáciles de entender. Pablo escribe aquí con su corazón de verdad. Y las palabras que traen las tres epístolas estas, Tito, 1 y 2 Timoteo, son sencillitas, pero duras. Sencillas, pero duras. Vamos a hacer la exégesis de esto. Ok. Versículos 14 al 16. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Así que el 14 y el 16 le está repitiendo lo mismo. No discuta, dile como es, le gusta bien, si no también. No palabrería vana. Y no use vana palabrería, dile exactamente como es. Entonces, el pastor debe de decir exactamente cómo son las cosas, lo que quiere y lo que espera de ti, sin bobería y sin vueltas. Amén. Pablo exhorta a Timoteo a recordar a los creyentes que no discutan sobre detalles sin importancia o que tengan discusiones necias. Esto quiere decir profanas y vanas palabrerías, porque tales argumentos son confusos, inútiles y además son nocivos, ¿verdad? Y en estas discusiones empiezas a coger calor y a coger revoluciones, y cuando tú vienes a ver estás encochado. Amén. Versículo 15, ¿qué dice? Procura con diligencia presentarte a Dios Aprobado. como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Los creyentes que ignoran la Biblia ciertamente serán avergonzados en el juicio. Fíjate como dice ese 15. Procura con diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Cuando uno hace una cosa diligentemente, ¿qué es lo que quiere decir? Con excelencia, con bien hecha. No es con excelencia, no. No con fuera de disposición. Con convicción, con disposición. O sea, pasándole por arriba a cualquier obstáculo para hacerlo. Eso es diligencia. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora, cualquiera te dice por ahí que ya Dios te salvó, ya te dio el Espíritu Santo, ya tú tienes todo lo necesario para entrar al cielo, y yo lo creo. Pero, aquí me está diciendo, está hablando con un hombre que tiene el Espíritu Santo, que fue bautizado, que es Timoteo, y le está diciendo Pablo a un hombre que es salvo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces, no es solamente que Dios te haya salvado y me siento y se acabó, sino que hay que con diligencia ver la vida de uno, ver lo que uno está haciendo, ver cómo uno se está portando, ver lo que está pasando por la mente de uno, y con diligencia buscar la forma de salirse de esas cosas feas, de esas cosas malas, y presentarse a Dios aprobado. Pero ese mismo versículo dice, usando bien la palabra. Claro, ahora vamos a la segunda parte. Cuando tú usas la palabra de Dios, dicen los teólogos que no hay peor arma para el diablo que la palabra de Dios. El diablo con la Biblia en la mano es malísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos hablando el otro día, entre 100 verdades te cuelan una mentirita. Y usar bien la palabra de Dios es un arte y un don de Dios. La palabra de Dios se puede trocar y enredar para ponerla a gusto tuyo, para que tú no te sientas mal, para que tú no te vayas de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes van a ver que Dios manda, Pablo manda a Timoteo a que regañe a la gente en cualquier momento. Entonces, la palabra hay que usarla correctamente. No puedes con la palabra de Dios estar haciendo inventos. Y para usar la palabra de Dios correctamente hay que estudiar su marco histórico, su marco biográfico, tiene que estudiar todos los ángulos de la palabra. Pablo amaba bastante a Timoteo Como hijo. porque de acuerdo a lo estudiado anteriormente, Timoteo era tímido Sí. y dado al desaliento.
Sí, parece ser tímido y parece que sufrió alguna depresión o desaliento. Pero Pablo tenía una confianza, una fe en él. Yo me imagino que Timoteo tenía una de las cosas que faltan tanto hoy en día. Era fiel a Pablo. Y si Pablo sabía los defectos de Timoteo, lo más probable es que Timoteo mismo se los haya confesado. Y eso es otra cosa que falta hoy, verdaderas confesiones. Gente que de verdad se pongan al tanto del mal que tienen adentro y digan, mira pastor, yo tengo este mal, ayúdame a orar, ¿cómo me lo quito? Eso no existe ya. Además, el ejemplo está en el Señor, porque Dios utilizaba a gente con defectos. Amén. Como Moisés, que era Gago. Pedro, que no tenía ninguna cultura. Sí. No, Dios no le hace falta que tú te prepares, Dios le hace falta que tú le seas fiel. Eso es todo lo que le hace falta a Dios. Amén. Ok. 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En áreas importantes de la enseñanza cristiana debemos manejar nuestros desacuerdos con sumo cuidado. Hay gente que le tienen una fe incansable al ayuno. Yo no le tengo tanta fe al ayuno. Yo me conformo con que Dios haga lo que le da la gana con mis oraciones. Pero hay gente que piensa que pueden doblarle el brazo al Señor ayunando. No hay que contender por eso. Si hacemos un ayuno es un buen motivo para reunirnos todo el mundo juntos. Más nada. No comemos por un rato. Amén. Pero no podemos contender por detalles de eso que no traen nada más que discordia. Pero cuando discutimos por largo tiempo sobre palabras y teorías que no son centrales en la fe cristiana y en la vida, lo único que hacemos es provocar enojo y herir sentimientos. Mejor es callarse la boca. Cuando tú ves que la conversación está cogiendo revoluciones, como digo yo, desengánchate, desenclóchate de ella. Amén. Aún así, tales vanas palabrerías conducen a una resolución, obtienen muy poco en favor del reino. Muy poco. Esas palabrerías siempre son a favor de quien las dice. No, es que veces que la gente se ponen a discutir lo que dice la Biblia y a discutir doctrina. Y si hay una diferencia entre los dos quieren asentar su punto y convencer al otro. Eso por no. No van por lo del Señor. Exactamente. Eso te pasa frecuentemente cuando tú conversas con un testigo de Jehová. Sí. Sí. Es el ejemplo más. Sí. Ellos agarran y no entienden. No, y quieren ser los únicos, quieren tener la llave del reino. Amén. Ok. Versículos 17 y 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Eso es lo malo que tiene un hermano en desorden. Un hermano en desorden trastorna la fe de algunos. Porque, oye, a veces lo que está mal dicho, lo que te están diciendo, mi hermano, tú empiezas a oírlo y empiezas a oírlo y empiezas a oírlo, y cuando tú vienes a ver, te lo estás creyendo tú. Estás pensando tú que tienes razón.
y luego te muestran versículos bíblicos y te lo enganchan en una forma que están pensando que te quedas pensando que ¿cómo se llama? Que tiene razón. En mi casa fueron una mujer Perdón, era darme agua. que decía que Jehová tenía mujer. Sí, ahora eso es otra cosa que te... Y me lo enseñaron por la Biblia. Ellos fueron versículo por versículo, que mira que aquí la mienta, que es la nueva Jerusalén. Esa es la esposa de Jehová, la nueva Jerusalén. Pero ¿cómo va a ser solo? Que tiene que tener una mujer. Dime tú. No, han dicho cada barbaridad por ahí que a mí me da hasta vergüenza hablarla. Pero es que eso es fácil. Si Cristo es Dios, el lobo de la tierra, que de acuerdo a Juan 1 está bien explícito, y Cristo no tuvo relación amorosa con ninguna mujer. Bueno, para ti, pero para este sí tuvo, de Da Vinci, ese sí tuvo relación con otra mujer. Sí, pues Da Vinci es de un degenerado. Eso no... vaya, a mí me regalaron la película esta, yo no la vi, la tengo guardada por ahí para botarla, siempre se me olvida botarla, no quiero ni verla. Porque la abominación que dijo que ¿cómo se llama? David tenía amores con Jonatán. ¿También dijo eso? Sí. Ay, ya. Y el don tan lindo que le dio el Señor y mira solo. Y el don tan lindo que le dio el Señor y mira que lo que hizo con él. Sí. Ok. Himeneo también se menciona en 1 Timoteo 1:20, que ya lo estudiamos. Pablo lo había entregado a Satanás por sus faltas de enseñanza respecto a la resurrección. Estaba afectando la fe de los demás. Así que el castigo fue fuerte. El castigo fue fuerte. Otra cosa que no se ve en la iglesia hoy en día es la corrección de estos problemas. La Biblia tiene el plan para corregir, que todos lo sabemos, ir con uno, ir con dos testigos, traerlo al frente. Eso no existe ya. Ya no existe. Y es bíblico. La iglesia ha ido cambiando mucho. Ha ido por su lado porque está atrás del dinero, de la fama. Eso es lo que están buscando. Yo antes pensaba que eran los tiempos, los modernismos, ¿no? Tres cosas mueven al mundo. Tres. Dinero, fama y sexo. Esos son los tres motores que mueven al mundo entero. El dinero, la fama y el sexo. Ok. Los falsos maestros negaban la resurrección del cuerpo. Creían que cuando una persona llegaba a ser cristiana, renacía espiritualmente y que esta era la única resurrección que tenía lugar. Súper buenas. ¿Cómo se llama? Super teólogos. Tenían toda la aplicación fácil. Para ellos la resurrección era simbólica y espiritual, no física. Jesucristo resucitó físicamente y estuvo 40 días dando vueltas por el pueblo, y con él resucitaron 500. Se lo demostró también al que le... Demostró su lanzazo, su clavo en los... Al que desconfió, ¿quién fue? Tomás. A Tomás. Le demostró a Tomás la diferencia. Claro. Entonces, físicamente resucitó. ¿Cómo tú vas a decir que la resurrección era más que espiritual? Pablo enseñó con claridad que los creyentes resucitaban después de haber muerto y que sus cuerpos, así como sus almas, vivirían eternamente con Cristo. En 1 Corintios 15, 35 y demás, 2 Corintios 5, 1 al 10, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18 y varios pasajes más. Lo enseñó bien claro.
No podemos acomodar la doctrina de la Escritura para que se adapten a nuestras opiniones. Eso lo hacemos mucho. Adaptamos la Escritura a nuestras opiniones. Primero conseguimos la teoría y después aplicamos la Escritura a la teoría. No, no es así. Tú tienes que primero buscar la Escritura y entonces dentro de la Escritura sacar la teoría. No es al revés, no. Eso es lo que hace en religión. Cuando alguien hace eso es como si fuera una religión. Bueno, no. Religión significa, la palabra significa adoración. Un religioso es una persona que adora. Esa es la etimología de la palabra. Pero la connotación de la palabra de religión es una iglesia que tiene un gobierno central. En otras palabras, un grupo de iglesias que tienen un gobierno central, como por ejemplo los pentecostales, tienen un gobierno central y los supuestos obispos van por iglesias, chequeando las iglesias y diciéndole qué hacer, cambiando los pastores. Eso es una religión. Una religión. Por eso nosotros somos una asociación. Porque nadie viene aquí nunca, no hay ninguno encargado. Yo estoy encargado de ustedes y contesto por ustedes frente al Señor. Más nadie. Y por eso yo no soy parte de los pentecostales ni nada de eso, porque si yo tengo que dar cuenta por ustedes frente al Señor, que va a venir nadie a decirme a mí qué hacer con ustedes. Yo soy el responsable. Y si yo soy el responsable, tú no me puedes decir a mí cómo correr la iglesia. Entonces, por ejemplo, los católicos son religión también. Esa es la connotación que nosotros le hemos dado a la palabra religión. Pero en la etimología de la palabra religión quiere decir adoración, adorar a Dios. Amén. ¿Contestaron, Bruno? Sí. Ok. Versículo 19. Estamos en 2 Timoteo 2. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tremendo sello. El sello del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es? Que el que es del Espíritu Santo se aparta de iniquidad. Es el famoso sello. ¿Lo ven ahí clarito? No hay que explicarlo. No importa cuánto sigan estas materias, los falsos maestros siguen sembrando mentiras, y no importa cuánto sigan estas mentiras, la sólida verdad de Dios nunca cambia, nunca vacila y nunca se debilita. La verdad de Dios siempre es firme y es igual. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Versículos 20 al 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para uso de honra y otros para uso vil. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este versículo 20 lo usan mucho los que predican la predestinación, diciendo que algunos son escogidos para salvación y otros escogidos por Dios para perdición. Y usan el versículo 20 fuera de contexto. El versículo 20 dice sencillamente que en una casa hay todo tipo de gente. Dios hizo a los dos. Dios hizo a los hombres. Dios hizo el bueno y Dios hizo el malo. Ahora, si tú eres bueno o malo, el problema es tuyo. Porque el 21 dice, límpiese de estas cosas para ser útil para el Señor. ¿Qué quiere decir? Que los vasos de barro, los vasos inútiles,
si se limpian de la iniquidad, pueden ser útiles para Dios. Entonces, no es que Dios escogió uno para salvación y otro para perdición. Es que Dios los hizo a todos y te está diciendo, límpiate de esta iniquidad. Y lo demuestra la vida, sobre todo aquellos que nos han sacado de que andábamos en el mundo equivocado. Ah. Entonces, cuando éramos vasos de barro. Así. Yo he visto ese versículo tan mal usado, desconectado del versículo 21 o el versículo 20 por sí solo. Parece también decir que Dios puso vasos de barro y vasos útiles en una iglesia. Y no es eso. Amén. Algunos utensilios caseros se usan para tareas vulgares, otros son de uso noble. Al emplear esta metáfora, Pablo declara que en la iglesia hay verdaderos y falsos maestros. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ajá. ¿Cuántas veces hemos dicho a un joven, tú estás joven todavía, tienes que gozar la vida? Pablo está diciendo, huye de las pasiones juveniles. Tanto tiene que Eclesiastés dice, gózate, hombre, en tu juventud, pero sepa que de todo esto tendrás que dar cuenta a Dios. No, el joven no tiene excusa, el joven es juzgado igualito al viejo, lo mismo. A Timoteo se le advirtió que huyera de cualquier cosa que produjera malos pensamientos, 1 Timoteo 6:11. Tiene tentaciones recurrentes difíciles de resistir. ¿Quién tiene tentaciones recurrentes que le vuelven y le vuelven y son difíciles de resistir? Todo el mundo. Como hace Juan con las dos alas. ¿Quién no? ¿Quién no? Huye de ella. Huye de ella quiere decir. Dice Juan, ¿Cómo? Todos los días pienso cómo asaltar un maestro, dice Juan que él no. Él no estaba con las dos alas para arriba. Lo que te está diciendo la Biblia es huye de ella. Tú conoces tus debilidades y no te acerques a la debilidad tuya. Si la debilidad tuya, por ejemplo, es la bebida, estaba diciendo la pornografía está acabando con todos los días. Hay pastores caídos por la pornografía. Y el problema es que es un pecado silente. Y hoy en día está facilito. Los niños tenemos que cuidarlos mucho. Amén. Ok. Huye de cualquier situación que estimule sus deseos de pecar. Huye de esto. Saber cuándo alejarse es tan importante en la batalla espiritual como saber cuándo y cómo pelear. 1 Timoteo 6:11. Saber una retirada a tiempo es buena táctica militar. No es cobardía, es buena táctica militar. Una retirada antes de que pase No, porque el problema es que en las tentaciones hay un umbral. Hay un punto donde todavía no es pecado, pero ya no puedes echar para atrás. Hay un umbral en las tentaciones, no llegue, no lo pase, no lo deje llegar ahí. Amén.
versículos 23 al 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrir. Mira eso. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escape del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Ok. Ese último él se refiere al hombre. Ese último él se refiere al hombre que está cautivo. Ahora bien, dice que el pastor tiene que ser sufrido, ¿verdad? Y que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea, hace todo lo contrario de una discusión. Que, ¿sabe que manso es lo contrario de salvaje, no? Todo lo contrario a una discusión. Tiene que ser la cosa con mansedumbre, pero tiene que ser corregido. Dejar de corregir no es mansedumbre, eso es cobardía. Hay que corregir con mansedumbre, pero hay que corregir el pecado, porque no, ya vimos que el pecado en la iglesia mancha a los demás. ¿Qué hicieron Himeneo y Fileto? Destruyeron gente dentro de la iglesia. Yo tengo experiencia, la mala experiencia de haber dejado un pecado en la iglesia y destruyó la iglesia. Amén. Sí, ¿te gustaron? Estamos huyendo del pecado. Por eso lo puse. La advertencia de Pablo a Timoteo y a todos los que enseñan la verdad de Dios es ser amable y gentil, paciente y cortés al explicar la verdad. Hay que tener paciencia para enseñar. Hay que tener mucha paciencia para enseñar. Y hay que ir lento y coger el tacto a la clase, no enseñar más de lo que pueden recibir. Hay que contestar todas las preguntas que te hagan. Y eso trae un poco de presión en el maestro. Entonces, ¿qué es lo que hacen los maestros? Limitan las preguntas. Una o dos preguntas por parte. Entonces, otros no permiten preguntas. Van a enseñar y enseñan y no permiten preguntas. Porque el permitir preguntas le pone una carga al maestro tremendo, porque preguntan por todos lados. Amén. Entonces, la forma para mí que la persona aprende mejor es que le diga al maestro qué es lo que le duele, para que el maestro pueda darle la solución. Claro, es más fuerte que el maestro, pues tiene que estar uno preparado para todo. Amén. La buena enseñanza nunca provoca contiendas o argumentos necios. Nunca, porque la palabra de Dios es yunque que se agarra uno. Sea que usted enseñe en la escuela dominical, guíe un estudio bíblico o predique en la iglesia, recuerde escuchar las preguntas que se le planteen y tratarlas en forma respetuosa, evitando discusiones sin sentido. En otras palabras, contesta con la Biblia en la mano. Yo siempre enseño a los que están predicando: si tú no sabes defender lo que vas a predicar, no lo prediques, porque te puede buscar un rollo. No quiere decir que está bien o que está mal, pero por ejemplo, no prediques en contra de tomar alcohol si tú no sabes defender el tomar alcohol. Si no sabes defender esa doctrina, no lo prediques. Está bien o está mal, no importa. El problema es que cuando tú vayas a contestar cualquier pregunta de algo que tú predicaste, tú estés preparado y sepas contestar cualquier pregunta. No que te tires en doctrinas que oíste de un púlpito, nunca las has visto en la Biblia, no estás preparado para defenderla y te ves con la soga al cuello. Entonces empiezan a subir los humos.
a levantarse la ira. ¿Me entienden? Están callados ustedes hoy, ¿verdad? Carácter de los hombres en los postreros días. Sí, porque son un poquito. Si quieren, vamos a coger el break ahora temprano. Claro. Aquí, que me dijeron que yo velara las rayitas, ¿cómo es el lío? No, eso no te preocupes por eso. ¿No? No, eso yo lo veo en la casa. Yo lo chequeo toda la semana. Ok, vamos. Vamos a ver el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y con este vamos a terminar. Amadores de los deleites, más que de Dios. No deja uno afuera, Pablo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Oye, y esto es, aunque sea familia, aunque sea buen amigo, aunque sea tu hijo, aunque sea tu madre o tu padre, quien sea, a estos evita, porque dos en el infierno no hacen nada. Dime. Tengo un tío mío que iba llegando, él vive en las mismas costas de eso. Y él se para en la ventana y escupe así para afuera, cae en el agua. Iba bajando y se estaba ahogando. ¡No! ¡Me ahogo! Y llegó y se paró con el agua, metió aquí entre los y dice: "Brother, con dos que no saben nadar, con uno que sabe bajar". Y no lo sacó. Se salvó porque vino el hijo que sí sabía nadar y lo sacó, pero él no. Continuamos. Gloria a Dios. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Ves por qué tienes que evitar a estos los problemas que te traen a tu propia casa? Hermano, el pecado contamina. Sigue. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Digo, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fuera de aquello. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. No hace falta más que la Biblia. Más nada hace falta. Ahí se vamos a este último, la predestinación. Sí. Vamos a empezar a hacer la exégesis de estos versículos. Los postreros días empezaron después de la resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en el Pentecostés y continuará hasta su segunda venida. Versículo del 1 al 4. Vamos otra vez para descifrarlo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. ¿Qué cosa es un avaro?
Se lo quiere acaparar todo para él, que camina con los codos, para no gastar los zapatos. Que no lo gasta. Sí. Ok, la próxima. Vanagloriosos, ¿Y eso qué quiere decir? que son muy orgullosos, que se dan mucho que ellos. Que se dan lija. Vanagloria, una gloria que no es. Que no, exactamente. ¿Y lo otro que dice? Ay, soberbios. Ay, como hay de esos. Como hay soberbios. Gente que se disparan por cualquier cosita. Y el resto, ¿cuál es el otro? Blasfemos, desobedientes, a los padres, ingratos, impíos, ¡Wow! ¿Qué más? sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, Infatuados. amadores de los deleites más que de Dios. Ok. Estos adjetivos calificativos no los tiene, no necesariamente está hablando de un solo hombre, sino que está hablando de hombres que tienen uno o dos de estos adjetivos calificativos. Amén. A estos evita. A esto evita. Si tú te reúnes con un blasfemo, pronto tú vas a estar blasfemando. Si tú como se pega. Si tú te reúnes con un soberbio, pronto vas a estar en bronca con el soberbio. O vas a coger la misma actitud de creer que tú eres bravo. Si tú te reúnes con cualquiera de estos que he mencionado aquí, tú vas a sufrir y vas a perder. Él no tiene nada que perder porque de todas maneras no es salvo. Está perdido, amén. El pastor, ¿qué quiere decir intemperante? Intemperante es una persona que se pone bravo fácil y no baja. No baja. Que se dispara y no baja la velocidad. Y yo conozco, sí. Ay, Señor. Ay, bendito, Padre. Desafortunadamente la conducta de muchos cristianos Sí. Burros, brutos, animales. La descriptiva lista de conducta en los últimos días que da Pablo describe nuestra sociedad e incluso, desafortunadamente, la conducta de muchos cristianos. Nótese como en el televisor, usted ve la mayoría de las películas, ya no hay héroes, ahora son heroínas. Las mujeres son las bravas, son las que dan patá, las que se fajan con los hombres, las que cargan la pistola. la que paran el tren. Están tratando de virar el hogar al revés. Amén. Pero fíjate con qué cautela y con qué suavidad meten esa mentira. Y no digo yo que las mujeres no tienen valor, pero están tratando de invertir el hogar cristiano y poner a la mujer sobre el hombre. No, ya no hay una película como La Perdiendo se llevó de repente en el verano. Todas son de guerra, de matazón, de monstruos. Hay la sociedad, ¿cómo se llama? La asociación que regula las películas esta, no me acuerdo cómo se llama. Creo que estaba permitiendo, creo que eran 6 o 8 actos violentos por minuto, por una cosa. Entonces empezaron a sacar películas del mercado y tuvieron que cambiar la ley. Ahora la ley es para las películas que vienen, que se hacen nuevas. Ay, que hagan películas bonitas y todo. Pero ustedes ven una película, no, si hay películas bonitas, yo he visto películas muy bonitas. Y yo he visto películas que me sorprenden. Por ejemplo, una película de guerra, y los soldados están fajados a los tiros y el lío. Entonces, hay un soldado que se está cortando de su esposa y lo ponen haciendo el sexo. Caballero, que tiene que ver una película de guerra en el desierto, con él acostándose con la mujer. A veces no tienen
Es poco largo ahí nada más. Nada, que te llevé la escena esa. Le voy a decir por qué. Porque cuando ellos ponen una escena de sexo, la película se convierte en R. Y la gente van a ver más las películas R que las películas PG. Entonces, para levantar el rating de la película, fíjate cómo está la sociedad. Cuando hay una película R, hay sendos actos de sangre o sendos actos de sexo. Entonces, esa es la que más se vende, la que más van a ver. Por eso, donde no cabe, donde no va, el problema es poner a alguien en la cama y volver otra vez al asunto de la guerra y el libre. La película más noble es la que tiene de 2 a 3 trompadas. Porque la mayoría No, pero te sale un héroe con un cañonzón en la mano. No, yo odio la película esa que no tiene sentido, de un hombre fajándose un 15 o 20. Yo concibo que en una película se dé una galleta, pero no. Están saliendo muy buenas películas, desgraciadamente no son famosas, y entonces son películas que están saliendo para discos nada más, no están saliendo muchas películas a la calle, pero yo he visto del año 2000 ahora muchas películas. Yo cuando veo una película me fijo en la fecha en que estuvo hecha para calcular la sociedad, y del 2000 para acá hay muy buenas películas de cómo se llama. Ayer mismo estaba viendo yo una película de un perrito que estaba lindísimo. Un perro que lo pusieron a trabajar con un policía y el perro volvía loco policía. El policía era Chuck Norris. No sé si conocen al actor. Película bonita, sin sexo ni nada. Pero desgraciadamente, y pasamos una época, la época de los 80 y los 90, fue de madre eso, el cine se volvió vulgar a reventarse. Dime. Entonces, podríamos decir que la mujer sigue echando a perder la idea de Dios. Sí, podemos decir eso tranquilamente. Sí, podemos decir que Dios hizo al hombre y descansó, hizo al mundo y descansó, hizo a la mujer y ni Dios, ni el hombre, ni el mundo descansaron así. Dios no se equivoca. No se equivocó, no puede descansar más. Dice que le dio al hombre la ayuda ideona. La mujer es la que da las ideas. Ay, las costillas estas están de madre. 5. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto bebida. ¿Tú sabes cuántos adoran al viejito este? Ay, como tienen foto de él, en cuadro. Apariencia de piedad. Juan 26. Apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. Lo hacen ellos mismos. Amén. Yo soy muy bueno, traigo la paz. Sí. Dichas prácticas pueden hacer aparecer bien a una persona si no hay actitudes internas de creer. Amar y adorar la apariencia externa no tendrá sentido. Las prácticas de la adoración externa conlleva la destrucción interna. Por ejemplo, muchos católicos tú le preguntas, como yo siempre le pregunto, ¿cómo ustedes interpretan números 20? No te darás imágenes, no, los 10 mandamientos primero. Bueno, en la iglesia hay imágenes, pero yo no me arrodillo delante de ellas. Sí, pero no dice que no solo que no te arrodilles, dice no te harás, no las tendrás. Bueno, hay gente que le ora, pero dicen que no las tendrá. Esta persona también me está diciendo verdad, pero ya está corrompido por la imagen que él no adora.
porque ha ignorado el mandamiento de Dios, sigue apoyando una mentira, aunque no adore la Virgen. Entonces, ese de la estatua lo malió. Y él no la adora. ¿Me explico? Yo tengo una experiencia donde eso mismo te lo dije, ustedes adoran imágenes. Y me dijo, no, nosotros no adoramos imágenes, veneramos imágenes. Sí, no, ellos tienen 40 números. Lo mismo, no te harás, eso ahí sí no hay excusa, no te harás imágenes de lo que está arriba en los cielos, en el mundo, o en la tierra, o en la tierra. Dime. Pero pastor, y esa gente entonces, ¿cómo entiende? Que hablan un cordel de gente por el país que son como princesas, no sé qué. Y entonces, ¿cómo ellos saben cuando le piden? Porque yo le pido a Dios en el nombre de Jesús, y yo sé quién me da las cosas. Entonces esa gente, cuando empiezan a dar gente por el país, ¿quién sabe quién le dio nada? No saben, tú sabes, lo que pasa es que No saben, no saben. el arte de acomodar a las personas lo tiene la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica van los jugantes, los bandoleros. La Iglesia Católica fue principal en ayudar a escapar los nazis de Europa. Los trajo todo para Sudamérica. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica se dio la mano con Adolfo Hitler. Y hay ciertas involucraciones en el asesinato de los judíos de la Iglesia Católica. Que su flotabilidad no la tiene ni el barco suyo. No, eso flota donde sea. Amén. Ellos se adaptan a todo. Se adaptan. Sí, ellos, el problema es ellos. El problema es que el Vaticano esté forrado en oro. Eso es lo que trabaja. Y eso que no deben casarse es porque la herencia la tengan ellos, no ninguna familia. Claro. Pablo nos previene para que no seamos engañados por personas que solo tienen la apariencia de cristianos. Dice, por sus obras los conoceréis. Cuando tú conoces a uno que es cristiano, déjalo que hable. Déjalo que hable. O si no, déjalo 2 o 3 días, que encanta. Enseguida se ve lo que es. Amén. Al principio puede ser difícil distinguirlo de los verdaderos cristianos, pero sus conductas diarias los denuncian. Las características descritas en 3, 2 a 4 son inconfundibles. Ahí mira, se acuesta con todo el mundo. Versículos 6 y 7. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivo a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Ok. Definitivamente esta gente te va a causar problemas, ¿sabes? Debido a su trasfondo cultural, las mujeres en la iglesia de Éfeso no habían tenido un entrenamiento religioso formal. Las mujeres disfrutaban de su nueva libertad para estudiar las verdades cristianas, pero sus ansias por aprender las convirtió en blanco de los falsos. Eso es lo que quería preguntarte. Que eso es lo que yo quería preguntarte, porque decía, siempre están aprendiendo y nunca terminan de conocer. Porque se hicieron blanco de los falsos maestros. Había tremendo problema ahí. Pablo advirtió a Timoteo para que estuviera alerta de los hombres que quisieran sacar ventaja de estas mujeres. Los nuevos creyentes necesitan creer en su conocimiento de la palabra porque la ignorancia los puede convertir en vulnerables al engaño. Y esas son la gente que más se dejan engañar, los que no leen la Biblia, los que el pastor le lee la Biblia. Por eso yo insisto que ustedes lean la palabra todos los días, porque si yo me paro en el púlpito y te empiezo a disparar lo que a mí me da la gana, yo quiero que tú me digas, oye, estás equivocado. Rogamos al Señor que este estudio o mensaje haya edificado tu vida como lo ha hecho a nosotros. Nos puede contactar al 786-344-5025. 786-344-5025.
5025. O nos puede escribir a pastorgustavopérez@gmail.com. Que Dios les